Hola a todos, bienvenidos una tarde más al programa a distancia que tenemos desde Casa Mediterráneo. Hoy les presento un programa o un proyecto que venimos desarrollando desde hace algunos meses, donde invitamos a grandes fotógrafos o fotógrafas que viven dentro y fuera de nuestras fronteras, pero que todos tienen un vínculo común, el vínculo con el Mediterráneo. Hoy les presento a María Primo. Buenas tardes, María. Hola, ¿qué tal, Gertrude? Un placer. Bienvenida. María, conociendo tu trabajo y tu trayectoria, veo que tienes una formación multidisciplinar y que se te traduce esa manera un poco ecléptica de entender el arte, quizá por tu propia vocación hacia el arte en general y por esa frase que tú dices que a ti te gusta mucho que la gente, pensar que la gente hace que este mundo sea mejor. Creo que el arte nos sirve bastante para ello. ¿Cómo empezaste? ¿Cómo empezaste a desarrollar toda esta inquietud que llevas en ti y que nos muestras a lo largo de tu trayectoria? Bueno, pues ya son muchos años, la verdad, como bien dices, mi formación ha sido muy ecléctica también por los diferentes intereses, ¿no? Pero digamos que desde un principio lo que más me interesaba era intentar conocer esa diversidad cultural, esa diversidad de ver la realidad, los diferentes modos de ver la vida, ¿no? Y de entenderlos. Para eso, por supuesto, cogía la mochila a los 20 años con una cámara a cuestas que me había regalado mi hermano mayor. De ahí pude, acompañada siempre con mucha literatura de tipo, yo que sé, en su día, por ejemplo, Carlos Castaneda, José María Redas, intentaba entender. Siempre me interesaba mucho el tema indígena, de los pueblos indígenas, que son los que nos dan esa diversidad cultural al planeta, por esas visiones, ¿no? También, y por diferentes formas de vida, pero también por esa conexión con la naturaleza. Desde un principio me he cuestionado, ¿no?, de cómo vivimos nosotros, de esa distancia con el planeta, como si fuéramos una especie diferente también, ¿no?, y que no pertenecemos a esta web de la vida, ¿no?, pues se sabe que somos una especie más. Bueno, todo eso, por supuesto, me iba formando por mi lado, pero mientras me formaba también con la fotografía, ¿no? Yo estudié comunicación, pero de ahí pude especializarme en un máster en temas de antropología y medio ambiente. Trabajaba en ONGs especializadas en los temas de derechos de los pueblos indígenas y demás. Pude viajar un montón y al mismo tiempo iba haciendo talleres de fotografía analógica, cursos, vamos, en los principios de EFTI, por ejemplo, ahí yo aprendí el laboratorio blanco y negro, de ahí luego ya hice muchos muy avanzados de técnicas especializadas, de blanco y negro, y fue en Ecuador cuando conseguí este puesto de trabajo en la UNESCO, en Naciones Unidas, pues porque ya después de haber hecho el máster en el programa de medio ambiente de la UNESCO para Ecuador y Colombia, pero claro, ahí era pues todos los programas de las reservas de la biosfera, del patrimonio natural. Ahí aprendí muchísimo y trabajé con mujeres, tema indígena, tema medio ambiente. Pude viajar un montón y ahí al mismo tiempo, y ahí seguía desarrollando la fotografía. Pude hacer por primera vez un curso de fotografía, pero desde un punto de vista más artístico. Yo antes lo hacía de una manera más documental, de hecho había publicado un reportaje en Somalia con Javier Moro, a ver también las distintas facetas que te ofrece la fotografía, ¿no? Como herramienta para expresión de lo que quieras, ¿no? En este caso, un proyecto artístico que estuve durante un año, se llamaba No Retornable, pues eso, mi obsesión de la basura, de la memoria que dejamos, de la huella que dejamos en el paisaje, cómo van cambiando, y ahí en Quito había un vertedero, o sea, no era como África, pero sí era un vertedero donde había gente trabajando ahí, comiendo, etcétera. Y estuve durante un año yendo y era como un poco relacionar sobre el consumo y la basura. Y ese fue mi primer proyecto artístico, digamos, que por cierto, lo tengo en la web si quieres ver. A ver, es como... Es lo primero que hice, ¿no? O sea, todos son ejercicios hasta llegar a... Esto te estoy hablando hace 20 años.
Mira, voy a compartirte la pantalla, si quieres, de mi web, que es lo que, para no liar mucho. Esta la tengo, en la web realmente no tengo todos mis proyectos, pero este me hace especialmente ilusión, ¿no? O sea, de alguna manera es fotografía en analógico, en negativos de 35 milímetros blanco y negro, o sea, siempre hay esa parte documental, ¿no? En blanco y negro. Lo que pasa es que yo aquí ya siempre me ha gustado experimentar con el formato y con la propia fotografía en sí, como técnica, ¿no? Yo no tengo una sola manera de hacer las cosas. Al final sí tienes una manera de mirar, pero en este caso, ¿ves? Este era el montaje. Y, por ejemplo, yo lo que hice fue virar estos negativos de blanco y negro a color en un laboratorio químico de color, pero con negativos en blanco y negro. O sea, ya era una manera también de experimentar. Bueno, pues eso, yo tengo esa obsesión de reutilizar y recuperar. Esto era un poco así. Y bueno, esto se expuso en una galería en Quito. Yo nunca hubiera pensado en vender ni nada, era mi hobby. Pero digamos que esto fue la primera vez que expuse en una galería y de las primeras piezas que he vendido en su día, ¿no? Cosa que cuando me preguntaron el precio yo estaba alucinada, ¿no? Yeah. Y a partir de ahí, María, fue cuando tú ya te sentiste como más afianzada para desarrollar tu carrera profesional como fotógrafa. Bueno, fue a raíz de ahí. En Quito. Claro, ahí yo estuve 2 años y pico y fue, además pude hacer unos trabajos realmente interesantes. Bueno, y de hecho estoy recuperando ahora unos archivos fotográficos que hice en la Amazonía, que es el trabajo en el que estoy ahora mismo dándole forma. También en analógico. Bueno, he recuperado archivo de hace 17 años, de la última vez que estuve, 18 años, que pude ir, pero iba yo trabajando con la UNESCO, pero al mismo tiempo iba con la cámara, pues hice un grupo con unos indígenas de la zona, en una zona de un área natural protegida, un biólogo, una abogada, ¿no? Que defendía un poco también los derechos, tal, que fuimos para hacer un informe que demostraba cómo estaban las madereras entrando ilegalmente en la zona. Pues eso, tuve la suerte de poder hacer un viaje en lancha por esos ríos para conocer toda esa burrada y esa diversidad. Tengo un archivo fotográfico de ahí que estoy recuperando porque también hace 3 años, cuando me dieron el segundo premio de la Fundación ENAIRE, que a todo el mundo, todos los fotógrafos y fotógrafas animo a que se apunten porque es uno de los grandes premios que tenemos en España y que es una fundación que apoya muchísimo la fotografía en general. Gracias a ese premio pude volver y esta vez de la mano de la Estación Científica, al Parque Natural. O sea, es un proyecto muy a largo plazo. Yo creo que eso también es muy interesante, el poder tomar historias, ¿no? Cómo en la vida te va volviendo van volviendo, se va como llevando el círculo, ¿no? De alguna manera, que hay que ser paciente, no pretender. Hay otros proyectos, hay cosas que son muy puntuales, que son como ejercicios que hago en el estudio. Y desde estos años 2000 es donde empiezas ya a desarrollarte profesionalmente de una forma más seria, compartes una fotografía más personal, siempre comprometida con todo lo que nos estás contando, y por otra parte una fotografía más, entre comillas, comercial. Sí, bueno, es que cuando decidí, estoy compartiendo un poco para enseñaros, ¿no? Que justo lo que tú me estás diciendo, o sea, yo después del 2001, cuando volví, que seguía, ahí fue donde me cuestioné y donde decidí dar un giro a mi carrera y convertir mi hobby en la profesión, pero entonces de ahí empecé digamos, a seguir desarrollando mi investigación en temas, o sea, que a través de la fotografía pudiera tratar esos temas sociales y ambientales que me interesaban, que es la parte un poco más artística y personal, pero al mismo tiempo decidí que fuera mi profesión, había que vivir de ella, había que intentar sobrevivir como fotógrafo, porque yo siempre he dicho sobrevivir, pero vamos, sí me he mantenido, sí he conseguido, porque al hacer muchos viajes, aquí, por ejemplo, yo en mi web tengo esta web que es la web personal, pero luego si me voy a assignment, a encargos,
pues veis que hago mucho interiorismo, he hecho mucho viaje, pero todo empezó por viajes. Yo en su día hacía muchos viajes, y entonces empecé a trabajar con revistas. Antes, obviamente, era otra historia. Pero conseguía, pues, ¿no? Conseguía que a lo mejor pues, la aerolínea yo que sé, me iba a Marruecos a hacer un hotel, contactaba al hotel, no sé cuántos, y lo publicaba en una revista. De ahí en la revista acabé metiéndome en interiorismo, a hacer en la revista La Casa Marie Claire empecé ahí. Estuve durante un año donde me mandaban a sitios para hacer reportajes que era quiero estar ahí. O sea, era otra historia, pero al mismo tiempo también es la fotografía, y con los años se puede decir que me he especializado en todo esto. Entonces, pero tengo proyectos pues muy interesantes, muy integrales. Hay veces que incluso, bueno, esto sería como la parte más de encargo, pero que también es parte del trabajo y en la que hay que también dedicarle mucho tiempo. La parte de investigación también, claro. Bueno, más que investigación, bueno, sí, depende, porque yo tengo algunos proyectos institucionales, a veces de repente se cruzan. O sea, a mí me han salido trabajos de encargo más por haber visto este tipo de series, de repente la de Neovanitas, ¿no? Todas estas series aquí sí que tienen ese fondo, vamos, ambiental sería una manera más grande, pero de cuestionamiento de esa huella que vamos dejando, ¿no? Pero yo, si quieres que... Entonces he ido desarrollando las dos, con algo de docencia también, siguiendo con la investigación y al mismo tiempo siendo madre. Entonces vas a un ritmo, ¿no? Vas poco a poco. Y sí que es verdad que hay veces, por ejemplo, ahora que acabo de sacar el fotolibro, que bien sabes, de la Duna de Valdevaqueros, que es un trabajo que llevo haciendo desde hace 5 años, pues ahí a lo mejor tienes que sacrificar otras partes, ¿no? Porque al final todo también es cuestión de tiempo que hay que dedicarle. Y volviendo a la parte más técnica, ¿cómo se produce tu salto o cómo conjugas lo analógico con lo digital? Porque claro, somos de esa generación, ¿no?, que hemos tenido un poco que andar entre esas aguas. Por otra parte... Sí, bueno, yo venía del mundo analógico, tenía en mi casa, cuando volví a Madrid, monté mi laboratorio, igual que lo tenía, pero sí es verdad que cuando empezó a entrar ya lo digital más fuerte, para mí, primero me interesó muchísimo, siempre las novedades me interesan, y la verdad es que el cambio fue muy drástico y yo me metí de cabeza, de alguna manera. Yo disfrutaba muchísimo en el laboratorio con esa magia de lo químico y del tiempo, ¿no? Pero también lo pasaba mal con ¿cómo se dice? Todos los restos, ¿no? De los químicos que tirabas al agua, la cantidad de tiempo que tienen que estar los grifos abiertos. Entonces era como, de repente, haber convertido mi laboratorio en digital, era más limpio. Entonces, mi primer proyecto que hice no está aquí, pero no lo he puesto en la web. Digamos ¿Y cambió tu forma de entender la fotografía o el concepto? ¿Cambió de alguna manera por la inmediatez, por lo que estabas comentando un poco, ¿no? Por esa facilidad que nos ofrece lo digital? No, justo es lo que te decía, que el primer proyecto que hice, de alguna manera yo quería demostrar. Es que me da pena que no lo tengo aquí en la web, porque fue como esa manera mental de cambiar, ¿no? Para mí hice un proyecto que se llamaba, no me acuerdo, pero bueno, eran unos paisajes y lo mismo, y era una manera de demostrar que con lo digital se podía trabajar con alta calidad y que encima era mucho más sostenible. Este era un proyecto que lo hice como en el 2003, 2004, y entonces, claro, todo lo producía yo, hacía unas copias que eran digitales, eran unos paisajes en blanco y negro. Qué pena que no lo tengo aquí. Bueno, porque además eso estuvo en galería, estuvo en estampa y se vendió muy bien. Y esa serie, claro, le imprimía con estas copias, ¿no? Con tintas pigmentadas, en un papel de algodón, con unos marcos que yo me los hice, pintado. Pero, por ejemplo, de ahí otra serie. Ay, no, perdona, que me voy a compartir. Otra serie
que también es posterior y tiene que ver con todo esto, que esta sí que la tengo aquí, es la de Second Chance, esta, por Bueno, ejemplo, esta es después de tener a mi segunda hija y es por la noche, salía como un juego, esto es todo en digital, aquí sí que no pretendía yo hacer que fuera analógico ni nada, o sea, hubo otra serie que sí que lo que quería hacer es demostrar que con la fotografía digital podías mantener esa calidad, ¿no? Que tenías incluso más control. O sea, yo creo que todo tiene sus pros y sus contras, ¿no? Y que lo que sí que me ha pasado con lo digital es que de repente abusas mucho, de repente tienes demasiado control y yo justo había sido madre, entonces me sentía como súper controladora y hice otro proyecto que tampoco tengo aquí, que fue con una de las cámaras de estas que son muy intuitivas, las Lomo, hice un proyecto que, con Cuba y no sé qué, todo, que ahí sí que dejas totalmente un poco al azar, ¿no? Pero siempre nombrado, buscando María, ruinas y huellas. te decía María que has nombrado en varias ocasiones el tema de la mujer, ¿no? Que es reiterativo también en tu trayectoria. Entonces, tienes una de las series, ¿no? Que habla sobre mujeres invisibles, ¿no? Que de alguna manera, de una forma muy sutil, hay un fondo detrás pues, muy reivindicativo, ¿no? Una llamada silenciosa en voz alta, con un color maravilloso. Sí, me alegro que, sí, me alegro que me hables de esta serie. Bueno, primero que aparte hicimos una exposición preciosa en tu galería coincidiendo con la exposición de Grecia en la Casa Mediterráneo. Sí, porque otra de las vertientes que yo siempre he hecho ha sido retratos, además, pero por supuesto como mujer, que yo soy una mujer que tiene la suerte de poder ser libre, ¿no? De poder decidir por mí misma, de poder decidir lo que quiero hacer, de poder viajar sola, porque yo he viajado sola desde los 20 años, ¿no? Entonces, por supuesto, me sugiero mucha empatía, ¿no? El ver cómo viven todas las otras mujeres. No es que sea uno de mis temas fundamentales, pero está ahí implícitamente. Y esta es una serie, pues igual, como esta es de las que te decía, que más como experimento de estudio, cuando estás también sobrecargada por la producción de imágenes, ¿no? Que a veces dices, no puedo seguir haciendo fotos, ¿no? En este mundo que todos hacemos fotos y bueno, eso estoy hablando que esto es del 2000, no me acuerdo qué año es este es del 2013, imagínate, que estamos en el 2020 ya y que cada vez va más, ¿no? O sea, ahora con los móviles que no paran, vamos, yo de hecho es nuestro tercer brazo, que es nuestro tercer ojo y es nuestro tercer cerebro, o segundo cerebro, perdona. Pero en esos momentos yo tenía muchas veces mucho bloqueo de no querer hacer fotos, ¿no? De estar en el estudio. Y entonces fue cuando me invitaron a participar en una exposición por el Día Internacional de la Mujer, un 8 de marzo, en una galería que tenía la Fundación Adolfo Domínguez, que se llama Exit. Y, y entonces yo venía un poco con esta idea y lo que hice fue ir al archivo analógico, recuperar fotografías de esos viajes que antes te estaba hablando, Somalia, por ejemplo, está aquí, esto es de Somalia, esto es en Tanzania, esto es en Ecuador, de unos maravillosas pueblo indígena, de unos indígenas así muy arraigados y muy fuertes zuleteños, esto era Guatemala, bueno, en fin, México, ¿no? Son mujeres que me he ido encontrando por el mundo. Bueno, y aquí esto es en Túnez, esto es Yemen, que eso también luego podemos hablar si quieres. Que muchas veces cuando viajamos a todos estos países es como nos quedamos vemos como muy de lejos, ¿no? Tenemos como nos ponemos como un velo para ver la mujer, vamos para hacer la foto, no nos relacionamos o no nos cuestionamos o solo pensamos, pues mira, esto es con el burka o mira, no, esa manera de juzgar. Bueno, esto era una especie de acercamiento y al quitarles la cara como que aumentaba más esa ausencia de la persona, ¿no? Pero también, al mismo tiempo, ¿sabes?
resaltaba la importancia de estas mujeres como las que más mantienen esa cultura tan importante para que nuestro mundo sea más rico al final. Entonces aquí hay como dos vertientes. Está esa parte como de la mujer como fuente principal para esa diversidad cultural del planeta que tanto necesitamos, pero al mismo tiempo esa experimentación con la propia fotografía, ¿no? Porque al final esto es como un collage, es el recuperar, o sea, está otra vez el tema ese del reutilizar, de la recuperación, o sea, que yo con la fotografía siempre lo paso muy mal o sea, estoy siempre en la lucha intentando que sea lo más circular posible, que no es tan fácil, ¿no? O sea, lo digital ha ayudado, pero no significa que sea, porque luego todo es obsoleto, ¿no? Con las nuevas tecnologías no es como antes. Una cámara te duraba toda la vida, ahora una cámara te dura nada y está más pensada, por eso también, sí. Lo efímero, hablabas de lo efímero. Claro, todo ese concepto cambia. Efectivamente. Entonces, si quieres, estaba hablando de... bueno, esto aquí puedes ver cómo queda en tu galería, que es que si te vas a News, a mi página, que es que me encanta tu... Gracias. Me encanta aquí, porque aquí es verdad que trajimos otra pieza que es muy potente, la mujer en Yemen, muy potente. Esa es maravillosa y me encantó cómo quedó aquí en Santa Maca, ¿no? Y aquí lo que te trajo a nuestra ciudad, lo que te trajo a Alicante fue el vínculo también con Casa Mediterráneo. Yo creo que tú tienes, o sé que tú tienes, lo tienes muy enraizado y que tienes una relación muy estrecha con nuestro mar. Además de conocerlo y de haber realizado trabajos alrededor de él. Casa Mediterráneo te encargó un fantástico trabajo de retratos de una nueva Grecia, pero al mismo tiempo, unido a tu fotolibro que estás creando ahora y que está recién salido del horno, pues también hay un vínculo ahí con este Mare Nostrum. ¿Qué nos puedes contar de todo esto, María? Ay, el Mare Nostrum, el mar, sí. Por supuesto, siempre hay esa conexión. Aparte, o sea, yo, como te decía antes, yo he nacido en Jerez de la Frontera, pero realmente he vivido en Madrid toda mi vida, de secano, o sea, el mar nos pilla muy lejos, pero sí he tenido la suerte de poder viajar mucho y de conocer desde pequeña, tener siempre un contacto potente con el mar, ¿no? O sea, desde ahí ya es esa necesidad de mar. Hemos hablado de dos cosas, ¿no? Por un lado es el tema de Grecia, que eso sí es verdad que fue un encargo, pero fue un encargo que viene de una línea que ya venía haciendo de proyectos en países que de alguna manera están estigmatizados, ¿no? Que empezó en Yemen hace que esto aquí en la web lo llamo Worldwide Project Portraits, que son como retratos. Es verdad que aquí el de Grecia es que lo tengo que meter, hay que actualizar un poco la web, pero ves, por ejemplo, aquí en Yemen, todo, digamos, voy aquí porque es por esto que se encargó lo de Grecia, ¿vale? No es tanto por el Mediterráneo, o sea, el Mediterráneo siempre ha estado presente, digamos que el proyecto para el que me llamaron en Casa Mediterráneo era por esta faceta mía de retratista, ¿vale? Que digamos que también puede ser otra, pero es de una retratista de acercamiento hacia otras culturas y otras gentes. En este caso fue en Yemen, donde pude hacer este proyecto, que la idea es, estos países, pues Yemen, cuando hablas de Yemen solo se piensa en la guerra, en la pobreza, bueno, realmente es que está ahora mismo, vamos, se me ponen los pelos de punta en pensar cómo está el país y que son como 3 de cada 4, ¿no? Personas ahí están pasándolo no mal, sino en situaciones muy graves, ¿no? Pues por todo lo que está pasando de tanta... Efectivamente todo eso pasa, o sea, no es que se esté negando, pero también hay gente que vive su vida ahí entre bombas y demás muy válida y que no está huyendo tampoco del país, luchando para sacar el país adelante. Y entonces toda esta gente un poco todo esto fue idea de Javier Hergueta, el director de Casa Mediterráneo, en su día cuando vino a ver una exposición mía, él estaba embajador en Yemen y fue cuando
cuando vio mi trabajo de encargo de retratista, cuando vimos, teniendo en cuenta las limitaciones de seguridad para moverse por ese país. Yo estaba acostumbrada a irme en mochila todo el tiempo, pero yendo con la embajada, por supuesto, no puedes irte por ahí, menos en un país donde el secuestro es la orden del día y demás. Pues mira, aquí está Mina, que es pues una fotógrafa joven con una La fuerza. imagen. Las mujeres en Yemen, otra historia, ¿eh? Otra historia. De hecho, a ver si dentro de poco creo que iban a traer una exposición, a ver si con todo esto se puede, fotógrafas yemeníes. No, pero fíjate, aquí todas las estudiantes, todas jovencísimas, y este es el profesor de economía que fue muy activista, en fin, todos han sido muy de peso, y las estudiantes, ellas quisieron, por supuesto, estas fotos y sabían que iba a este proyecto, y se publicó también en el País Semanal, que no solo colaborar mucho con el país, pero justo que me encantaría, pero hicimos un reportaje precioso con María Ángeles Espinosa, con Ángeles, perdona, no María Ángeles, corresponsal ahí. Bueno, yo esto lo acompaño con algunas fotos de ahí, de Sana. Bueno, entonces, y hay Yemen te llevó a Congo, entonces, ¿no? claro, Yemen me llevó a Congo, y de ahí me llevó a Congo 4 años más tarde, ¿ves? Aquí hicimos unos catálogos, directamente se hizo. Este se hizo allí en Yemen, este lo hicimos aquí, pero se expuso en Kinshasa, que es un poco la misma historia, y este se expuso en el Museo Nacional de Antropología, justo porque ellos van por regiones, y aquí lo mismo, todos, es una actriz, es gente realmente válida, ¿no? Esta es pues, una empresaria filántropa que hace un trabajo también para la mujer, y con unos proyectos muy pioneros, y estamos hablando de la República Democrática del Congo, ¿no? De ahí hay varias entrevistas sobre este tema y sobre el proyecto que se pueden ver en la web, en News, ¿no? De alguna entrevista que me hicieron y demás, ¿no? Si alguien tiene interés. Esto fue en Kinshasa, y aquí fue la exposición en el Museo de Antropología. Y de ahí entonces era la Semana de Grecia, y fue cuando me llamaron para ir a hacer junto a Pedro Olaya otra historia de estas, ¿no? Estamos hablando de países, pues en Grecia, un poco con el estigma de PIGS, ¿no? Bueno, España entra dentro de PIGS, ¿no? Y después de lo del rescate y demás, bueno, era un poco la misma idea, y me da pena no poderlo enseñar aquí. Ah, bueno, está el News. Tú conoces bien este proyecto, que lo presentamos, la pena es no haberlo podido llevar allí pero bueno, en Casa Mediterráneo realmente quedó precioso. En esta ocasión cambiamos a color, que fue sobre todo por una cuestión técnica, ¿no? Porque la Casa Mediterráneo es muy azul, ¿ves? Aquí se ve. Aquí no se ve tanto el azul, pero en blanco y negro se iba a perder mucho, ¿verdad? Y la verdad es que quedaron impresionantes estas vallas o lonas que se imprimieron ahí mismo en Alicante, quedaron increíbles. Y lo que hice, a ver si aquí sale, ay, es que no está aquí, perdona. Bueno, es como todos tenían un fondo, jugaba un poco con la tonalidad, o sea, aquí estaba el amarillo, ¿no? Como pasaba el verde, pero lo mismo, eran unos personajes fascinantes, por ejemplo, este de aquí, pues él está recuperando toda la Academia de Platón, que es una zona que está abandonada y que no hay turismo prácticamente, pero está un poco reactivándola en la limpieza, en organizar grupos, visitas. Pues bueno, para mí es un lujo poder estar, siempre pido estar un tiempo considerable para por lo menos tener un mínimo de conversación. Con unos al final puedes quedar luego o no. Y me parece que para hablar del Mediterráneo a través de sus gentes, ¿no? Siempre, o sea, en este caso es verdad que hablabas de Grecia, de una Grecia tocada, como que lleva tiempo intentando sacar de la crisis, y con una Europa que la mira así de arriba abajo, ¿no?
Y entonces, bueno, hay gente que está ahí de una manera totalmente sin querer, que son anónimos, ¿no? Es gente anónima bueno, que está luchando pues, desde la sociedad civil, el tema de la inmigración, ayudas sociales, tema de los desalojos, abogada, ¿no? Gente que da su vida con una empatía, o sea, yo siempre vengo aprendiendo un montón. Te decía María que fuiste de la mano de un gran helenista, ¿no? Tú nos contabas, Pedro Olaya, ¿no? Que también es un anfitrión. Claro, que aparte, bueno, que imagínate, para mí, yo como le decía, o sea, he estado haciendo un máster intensivo, poder ir de su mano fue un lujo, porque aparte de como gran experto helenista y de la historia tanto antigua como contemporánea, pues un lujazo. Y fue él quien identificó a los personajes. eh, y aquí está, y ojalá se pueda hacer eventualmente una exposición allí o algún cataloguito, está un poco pendiente, pero quedó muy bonita esta exposición. ¿Y tu vínculo actual, María, con el Mediterráneo? Que nos Bueno, entonces, contabas de nacimiento en el sur. claro, bueno, eso siempre lo he tenido, y más que el Mediterráneo es ese encuentro del Mediterráneo con el Atlántico, ¿no? Yo tengo una especial conexión en el Estrecho de Gibraltar, es donde he ido desde pequeña siempre, y, y entonces empecé hace 5 años, empecé a, a 14 kilómetros de África, ¿no? Desde donde disfrutas de unas vistas increíbles de África, y es justo el estrecho donde es el encuentro de estos dos mares, ¿no? El Atlántico y el Mediterráneo. Y es un lugar, ¿no? que por un lado es un paraíso, pero por otro lado tiene esa doble cara, ¿no? Del paraíso. Es como ese estrecho donde que tienes África al frente, donde por un lado pues todo el tema de la inmigración, por otro lado, o sea, donde ocurren muchísimas historias paralelas. Y entonces en este cabo en concreto he ido, yo lo visitaba mucho, pero fue hace 5 años cuando decidí empezar a trabajar, a investigar sobre lo que estaba ocurriendo ahí. Me parecía que era importante contarlo, porque por un lado vamos como turistas y nos vamos, disfrutamos y nos vamos de nuevo y lo dejamos, ¿no? Lo visitamos y nos vamos. Y dejando nuestra huella, pero sin... Y para mí la fotografía es justo lo que me hace y me permite es poder ir profundizando en las capas y empezar a ver ya otro tipo de paisajes, ¿no? O sea, tú estás ahí, la arena blanca, el mar cristalino, esas vistas, la duna, la puesta de sol, esos verdes, pero de repente es, pero ¿y por qué estos pinchos que salen? ¿Y por qué estos búnkers abandonados que están por todos lados? ¿Y por qué tanta patera encontrada en las playas, ¿no? Entonces, ves, por ejemplo, esta es una de los GIF. Y entonces de ahí empecé a ir a fotografiar, a hacer investigación, a hablar con gente. Y lo que sí que me cuenta historias que iba a ser el formato de fotolibro el ideal para poder contar. Y bueno, han sido 5 años de mucho trabajo hasta que por fin ahora en pleno estado de la pandemia lo tengo físicamente, ha cambiado mucho, o sea, es que aquí lo que os estoy enseñando, ahora pongo la pantalla en grande, lo que os estoy enseñando aquí es un poco la serie en grande, ¿no? Que es una revelación solar, que es una serie que podéis poner en una serie de espacios, esa pieza es la que esta ha sido premiada y tiene unas dimensiones muy grandes, es como un mapa decadente, ¿no? O sea, aquí es un poco hablar que el medio ambiente no entiende de fronteras el medio ambiente, desde el espacio tampoco ves las fronteras, ¿no? Pero es un poco hablar el mundo, cómo se encuentra hoy en día, ¿no? Me parecía, es una pareidolia pareidolia es este efecto visual que te dan las paredes, ¿no? Que esto se ha hecho muchísimo en el arte abstracto, o sea, esto está por todos lados, pero es que en este caso eran las paredes de las bases militares que están en esta zona, que justo son
es la intervención de los militares en esta zona, nada más acabar la guerra civil, son los que originaran que creciera una duna, ¿no? Ahí. Y esta duna ahora mismo, cada vez que sopla levante, engulle la carretera. Entonces yo lo que cuento es la historia de esa duna como un ejemplo, como una metáfora del empeño, del absurdo, porque al final es un absurdo, del empeño humano en dominar la naturaleza queriéndose separar de ella, como siempre, ¿no? Porque aquí ha cambiado drásticamente la fisonomía del paisaje y demás. Y luego este verde también tan intenso, que es el militar, pero también al mismo tiempo es el verde de la vida, ¿no? Que eso, que el medio ambiente no entiende de fronteras. Y aquí tienes este estrecho, ¿no? Que es lo que hablábamos del Mediterráneo. Esta es una imagen que, bueno, estaba ahí. Luego te enseño la exposición si quieres. Bueno, esta es la carretera. Aquí es parte de la duna. Estas son fotos antiguas que no tienen nada que ver con el fotolibro ahora mismo. Si quieres te enseño un poco. Pero has ido reflejando de alguna manera cómo esa gran duna ha ido tomando también el territorio, ¿no? Cómo se ha ido transformando y no se Claro, ha ido ocupando lugares vivibles. aquí tengo un vídeo también, pero al final este es el resultado, que parece... No, pero sobre todo que ha sido increíble que en pleno estado de... Bueno, que son 5 años con muchos obstáculos, o sea, hacer un fotolibro. Este es realmente mi primer fotolibro, que aunque tenga algunas otras piezas, tengo aquí una pequeña pieza que acompañaba a otra serie, bueno, eso lo veréis en la web y demás. Este realmente es el primer fotolibro, que es como un bebé, donde todos los detalles están súper cuidados. En breve lo voy a presentar. Claro que ahora mismo han cambiado mucho las circunstancias, pero es un trabajo que lleva desde hace 5 años. Sí es verdad que tuve la suerte el año pasado entre la creación del Ayuntamiento de Madrid para poder terminar de producirlo. He contado con un equipo maravilloso, un editor de lujo que es Guillermo Paneque, el diseño es de Unterbau, que son aparte sensibles, muy elegantes y captaron desde el día 1 ya, desde hacía mucho tiempo que llevábamos hablando del tema, captaron perfectamente lo que quería. Eso es espectacular. La impresión es Brizolis y preimpresión es La Troupe, ¿no? Entonces realmente... ¿Qué pasa, María? Entonces esto también se llama el libro de la arena, el libro de arena, basado en un cuento de Borges, y nos hemos basado un poco, yo les di a los diseñadores, bueno, el editor y yo, para que se jugara también con esa idea de un libro infinito, ¿no? Más o menos, que no tiene ni principio ni fin. Y entonces empieza sin guarda, los créditos están como un poco aquí en medio, pero bueno, hay un poco de combinación de texto, pero sobre todo imágenes son las que hablan en un fotolibro, son las que hablan. Hay fotografía de archivo, que también he ido consiguiendo, y he ido hablando con un montón de gente, desde con ecologistas hasta la población de la aldea ahí. Bueno, en fin, esto es otra historia, es otra presentación que ya la haremos más adelante, que en breve estará, bueno, ya está casi, ya la haremos. Enhorabuena, enhorabuena porque sé el trabajo que ha habido detrás de este fotolibro y agradecerte siempre que estés ahí, que estés dispuesta a acompañarnos, a aportarnos tu mirada, porque tú eres de las personas, como tú bien dices, que hace que este mundo sea mejor. Bueno, muchísimas gracias a ti, Gertrude. Ojalá gracias a todos los los creadores, a las creadoras, y con esa energía, ojalá, así, esto es cuestión de compañerismo, ¿no? Y de empatía y de apoyarnos entre todos, y en estos tiempos, ¿no? Que estamos de incertidumbre, que mucho ánimo a todos y a todas. Igualmente, María, gracias a todos los que nos han acompañado. Esperamos que haya sido una conversación donde hayáis conocido un poco más de María. Pondremos el enlace web para profundizar un poquito más sobre su trabajo, para que podáis entrar tranquilamente y bucearla de una forma más pausada. Y hasta el próximo encuentro
con el fotógrafo Gervasio Sánchez, con el que haremos el próximo Objetivo Mediterráneo. Muchísimas gracias. Gracias, María. Muchas gracias a ti. Y hasta pronto y Mediterráneo, muchos muchas proyectos. gracias. Y gracias por cuidar también y de esa manera tan bonita de nuestro planeta. Gracias, María. Muchas gracias. Ojalá no haya que hacer tanto más. Gracias. Un abrazo. Un beso. Un abrazo para todos.